Me inicio en 1986 en la editora Milvio y Asociados. Desde los 12 años, pues, yo pintaba Salón Juana. Lo primero que hice con lo que me pagaran algo. ¿Usted recuerda específicamente su primera carátula? Joe Colón, el heredero. ¿No utilizó una computadora para esa primera carátula? No, era completamente manual. Hay Así muchos es. jóvenes comprando discos de vinilo. La fidelidad del sonido que tiene el vinilo no se ha conseguido ni con el CD, que es con alta tecnología, y mucho menos con el cassette. Esta es de la Caribe Band, Prisionero. ¡Wow! Tiene sonido todavía muy bien. Videos de YouTube, muchas veces usted entra también por las miniaturas, que es lo mismo. Lo que llama la atención es Sí, la presentación. Ay, miren eso. Está un poquito maltratado, pero... No, pero esa sí se pegaron esa gente. En invierno tu calor yo fui. Así es, El Mayimbe. así es. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Pero Eso es 1990. esta es una portada histórica realmente. La década de los 80 fue sin lugar a duda una época dorada, mágica, en todos los aspectos. Pero musicalmente hablando, yo creo que a Dios se le fue la mano. A nivel de salsa, esa música americana simplemente espectacular. El merengue ni se diga. Yo recuerdo cuando uno visitaba esas tiendas de discos y uno veía esas portadas simplemente espectaculares. Muchas veces comprábamos los discos no por la música, sino por el diseño de esas portadas. Hoy, Monarca Media TV se prestigia con la presencia de uno de los responsables de esos exitosos diseños de esas portadas de los merengueros de los 80, de esa época dorada de los 80. Nada más y nada menos que Juan Núñez, diseñador gráfico espectacular y que está con nosotros aquí en Monarca Media TV. Hermano, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Me siento sumamente contento de tenerlo aquí porque hay una historia chula que contar realmente. Cuénteme cómo se siente. Gracias, muy bien. Un placer para mí que me abra las cámaras y los micrófonos de Monarca Media TV. Y presto a contestar todo lo que necesites. Antes de empezar, vamos a mandarle un saludo muy especial a Harold, el merengólogo, que a través de él fue que yo pude acceder a este maestro del diseño gráfico de esas portadas, esas carátulas de los 80. Realmente sumamente contento estoy con su presencia aquí en Monarca Media TV. Él nos va a contar el proceso de la creación de esas portadas en breve. Yo soy Erlin Peña, el periodista orgánico, y te digo, no te muevas de ahí, que esto apenas empieza. De regreso aquí con Juan Núñez, diseñador gráfico de los años 80, publicista, ¿verdad? Así es. Vamos, antes de entrar de lleno a la materia, vamos a conocer un poquito de Juan, de sus orígenes, de dónde viene Juan, dónde nace y cómo fue acercándose a esto del diseño gráfico, las artes. Te diría que yo nací en Quebrada Honda de Altamira, una sección Quebrada Honda de Altamira. Eso es Puerto Plata. En Puerto Plata, provincia de Puerto Plata. Altamira es probablemente uno de los municipios más progresistas que tiene la provincia de Puerto Plata. Entré a este medio, vamos a decir, casi de casualidad, porque una vez terminé el bachillerato, trato de iniciar en la Universidad Católica de Santiago para estudiar ingeniería agronómica. Y ya estaba admitido, y por ciertas situaciones, sobre todo económicas, no pude iniciar allá, lo que conllevó venir a Santo Domingo. Entonces acá es donde me inicio en 1986 en la editora Milvio y Asociados. Ahí comencé como principiante en el departamento de arte. Entonces podemos decir que fue una casualidad su
su choque con, vamos a decirlo de esta manera, con el arte, con las artes gráficas? Te diría que algo de vocación tenía, porque ya desde los 12 años pues yo pintaba y hacía letreros, en las veladas que se hacían en la escuela, pues yo era en la cartulina que hacía esos letreros. Incluso recuerdo que tenía como unos 13 años, hice un letrero, Salón Juana. Yo diría que eso fue lo primero que hice con lo que me pagaran algo. El letrero de Salón Juana. ¿En qué material usted lo hacía eso? Eso fue en una pared. ¿En una pared? Directamente en la pared del salón de belleza. Ok, cuando usted viene de Puerto Plata a estudiar aquí, aquí usted se da cuenta que no puede estudiar esa carrera de agronomía. Agronomía, sí. Y entonces comienza a trabajar. Fíjate qué sucede. El arte viene, digamos, casi desde origen. Era algo que yo tenía como escondido. Y quería estudiar agronomía, pero eso no era lo mío. Resulta que mi padre de crianza, Pablo Mercado Chuchú, él contrataba artistas. Él era presidente de la Asociación de Agricultores de la zona, y una persona un poco influyente, y él contrataba artistas. Y nosotros le colaborábamos, sus hijos le colaborábamos en todas esas presentaciones. Luego entonces, Milvio Pérez, que es donde yo inicio, editora Milvio y Asociado, ellos conversaron para él traerme para Santo Domingo, porque él quería ver a ese muchacho que pintaba, que hacía cosas, él quería tenerlo en su editora. Pues ellos se pusieron de acuerdo y entonces es que vengo a Santo Domingo y ya iniciando en la editora, pues entonces me inscribo en la Universidad Autónoma a estudiar la carrera de arte. Okay. Pero mis orígenes están primero en la editora. Naturalmente comienzo unos cursos técnicos también, paralelo con la universidad, y con los cursos técnicos me ayudaron a avanzar, porque como eran de menor duración, pues eso me ayudó a avanzar. Pero siguiendo con el arte, es algo como predestinado. Resulta que en el año 87 conozco una jovencita que tenía para ese entonces unos 15 años. Ajá. Y resulta que ella era hermana del artista Yasmín Ojeo. Yasmín Ojeo, sí. ¿Te se acuerda? Claro que sí. Fue todo una niña prodigio de los años 80 del canto. Sí. Entonces, pues comenzamos, aún siendo ella menor de edad, ya yo tenía 20, ya tendría como 15, pues iniciamos esa pequeña relación, pero todo muy sano, todo vamos a decir jovencitos como tal. Entonces, seguimos ese amorío y llegamos precisamente a hacer la boda ya cuando ella cumplió los 19 años. Ok. O sea, duramos 4 años y algo, casi 5, en esa relación de novios. Resulta, para continuar con el arte, que Yasmín es la madrina de nuestra boda. Y el padrino fue William Robert Calderón, okay, que era esposo de la hija de Radamés Aracena, de Lucien Aracena. Okay. Entonces mira cómo se va relacionando el asunto del arte con relación a mi desarrollo. Estaba destinado. Así es. Bueno, pues entonces sigo en la editora Milvio y Asociado. Ahí comienzo a diseñar las primeras carátulas. Muy importante, el encargado del departamento de arte me dice, como un año y algo de yo estando en la editora, yo me voy en enero, eso me lo dice como un noviembre, yo me voy en enero y yo no visualizo que aquí estén buscando a otra persona, tú eres que te vas a quedar a cargo del departamento de arte. Yo vi eso como una cosa muy grande para mí. Como una responsabilidad. Una responsabilidad, y yo sabía la capacidad que tenía él para manejar el departamento de arte, el departamento de fotomecánica. Esa es una responsabilidad muy grande porque estamos hablando de, para ese entonces, quizá una de las 5 editoras más importantes del país. 86 era eso. Esos ya eran el 87, 88. 87, 88. Sí. Entonces, para mí lo vi como algo muy grande. Un reto. Un reto. Pero le puse ganas a eso y fui desarrollándome. Paralelamente hacía trabajo también fuera de gente que me decía, quiero hacer un diseño de tal cosa, que no se iban a imprimir en la editora, y yo también lo hacía.
ahí comenzaron a llegarme las carátulas. La mayor parte de las carátulas que diseñé eran para la editora. Ok, pero esas carátulas llegan a través de los artistas o de las disqueras. A veces a través del mismo artista y en otras ocasiones con la casa disquera. Ok, Así pero es. usted habla de esas primeras carátulas, pero usted recuerda específicamente su primera carátula. Sí, la primera carátula que diseñé fue la de Joe Colón. Joe Colón. Joe Colón, el heredero. Ese era el hijo de Rafael Colón, Oh, mire qué de interesante. ese gigante del arte, Wow. la arte dominicana. Merengue. Merengue, una orquesta de merengue. Así Ok. es. Entonces, esa fue la primera que hice y luego ¿Y cómo se, antes de seguir, cómo se da ese proceso de la creación de esa primera carátula? bueno, es un poquito complejo poder explicarlo sin tener Sí. esos elementos manos. Porque señores, hay que poner en contexto a las personas. Estamos hablando del año 1987, donde no existía la tecnología que hay en la actualidad. O sea, era prácticamente manual que se trabajaba todo. Es correcto. Usted no utilizó una computadora para esa primera carátula. No, era completamente manual. Entonces sería bueno explicarle a la gente Sí. cómo se hizo esa primera carátula, qué elementos usted utilizó o materiales para la misma, qué tiempo le tomó en hacerla. Mira, el interesado, ya fuera el artista o fuera el productor musical, nos entregaba a nosotros una fotografía o algunas veces varias para uno escoger cuál vamos a utilizar. Y una letra, o sea, manuscrito, los temas, lado A, lado B y los demás créditos y cualquier otra literatura que llevara. Eso era lo único que nos entregaban. Entonces, para iniciar, yo tomaba un papel fabriano al tamaño formato de la carátula. Entonces ahí comenzábamos a trabajar. Delimitábamos el área, el tamaño correcto de la carátula, 12.25 por 12.25 la portada y esa misma la contraportada. Sobre esa superficie, sobre ese papel fabriano, colocábamos la fotografía en blanco y negro como posición. Tenía que ser blanco y negro. Sí, por lo general, porque era nada más para posición, para que el departamento de fotomecánica, que era que iba ya a hacer la fotomecánica, los negativos y hacer el montaje, entonces ellos interpretaran que eso era para posición. Siempre se ponía en blanco y negro. Algunas veces se ponía color también, pero por lo general en blanco y negro. Entonces ahí comenzábamos a poner los títulos, ya fuera el logotipo del artista que fuera. Uno siempre buscaba algo llamativo, algo que impactara, que tuviera buena legibilidad. Los títulos eran creaciones de ustedes. Sí, claro. Ustedes tenían ese libre albedrío Sí. de seleccionar Para esos crear títulos. ese logotipo, el nombre del artista o el nombre de la agrupación musical. Ok. Por lo general lo dibujábamos, ¿ok? Entonces, Wow, dibujado. te sigo diciendo. Teníamos el fabriano, poníamos la fotografía y algunas veces colocábamos también los textos y el mismo logotipo encima de la fotografía. En algunos casos no se podía porque tenía un fondo oscuro, bueno, todo dependía. Entonces venía un layer que era con un papel vegetal y ahí comenzábamos a superponer textos u otra fotografía o franjas o fondos como background. ¿Okay? Vamos a detener ahí un poquito. Layer en diseño gráfico, todo el que sabe de diseño gráfico sabe que vamos a definir layer como Capa. la capa o los niveles de los elementos, ¿verdad? Correcto. Va un layer 1, un layer 2 Así es. y se expone sobre los elementos. No sé si me estoy dando a entender, pero el que es diseñador gráfico realmente sabe de lo que estoy hablando. Pero Así entonces, en ese entonces también, valga la redundancia, se le llamaba layers. Sí, layer. Yo pensaba que eso era de la era digital para acá. No, existió el layer en físico. Ok. O sea, el tangible. Qué interesante dato. Claro que sí. Ok, entonces usted sobreponía esos así elementos. Las fotografías, por ejemplo, le llegaban fotografías normales. ¿Ustedes las recortaban? Sí, a veces había que hacer recortes. A veces también llegaba una diapositiva 120 milímetros Ok. o
35 milímetros, todo depende. Si venía una diapositiva, entonces había que copiarla en papel fotográfico para dar posición en el arte. Pero un trabajazo era Así eso. es. Entonces usábamos como elementos, primero la mesa, que es similar o la misma mesa que usaban los arquitectos. Usábamos la regla T, los cartabones, el chinógrafo y un pegamento que se llamaba rubber semen o ujú también. Que el ujú todavía se vende. El ujú todavía está vigente. Creo que el rubber semen ya desapareció. Yo no he visto esa marca. Y papel vegetal. Entonces ya el arte concluido se le presentaba al cliente, lo revisaba y ya si estaba aprobado, pues entonces pasaba al departamento de fotomecánica y ahí entonces comenzaba ya el trabajo de fotomecánica y montaje. La fotomecánica era una cámara gigante que tenía la capacidad para tomar la fotografía al original, opaco, o sea, al arte. Entonces, tantos layers fueran, pues así iban tomando la fotografía a cada una de esas cosas, a todos esos elementos, y entonces ya en la fotomecánica el montador unía todos esos elementos y aplicaba los colores que el diseñador indicaba. Quiero ese texto en rojo o ese titular en rojo, y así debería salir. Era un proceso. O sea, no había una prueba final que tú pudieras decir, va a salir finalmente así. O sea, que había que tener una seguridad de que lo que usted planteaba fuera el resultado final. Y se cometieron muchos errores, yo me imagino, en esas impresiones. Si supiera que en nuestra editora nosotros teníamos un equipo bastante profesional. Sí, bastante profesional. De hecho, te digo que estuvimos en la editora un equipo tan bueno que uno de ellos fue de los primeros técnicos que se preparó en artes gráficas en el exterior. Okay. Ese fue Federico Pérez, que fue a estudiar a Alemania. Eso fue a finales de los años 70, a través del Partido Comunista, y el profesor Juan Bosch también ayudó para que fueran esos 5 técnicos de la República Dominicana que fueron los primeros que se prepararon en el área de arte gráfica para hacer separaciones de colores y eso que todavía aquí no se veía. No se veía. Inclusive en los años 70, creo que fue el periódico Última Hora por ahí que publicó la primera fotografía a color en una portada, y esa la hizo uno de esos técnicos que se formaron en el exterior y que yo fui uno de sus alumnos. Wow, aprendí mucho con ellos. Qué interesante el proceso, la elaboración de una portada en aquellos años, prácticamente con las manos peladas. Así es. Y entonces después que se tenía ese trabajo ya listo, la forma de impresión. Sí. Luego del departamento de fotomecánica, sí. El departamento de fotomecánica prepara las planchas, 4 planchas. Como es una cuatricomía que vamos a imprimir 4 colores en una máquina monocolor, o sea, de un cuerpo, de un color, de manera que tiene que pasar 4 veces para tener el resultado final. Okay. Hoy día, las máquinas modernas, tú haces una sola impresión y el trabajo sale ya listo, que tú lo ves de una vez, y si hay en las primeras hojas que tú pasas por la máquina, ahí tú te das cuenta si hay alguna situación anormal y hay que dar para atrás. Pues antes no, antes se imprimía un color, luego otro y al final los 4 colores. O sea que si en el primer color había algo mal, ya tú no podías repararlo en el tercero ni en el cuarto. Ay. Eso era la cuatricomía. Entonces eso lo preparaba el departamento de fotomecánica, que era una dependencia en ese momento del departamento de arte que nosotros dirigíamos. ¿Cómo cuántas personas se involucraban en el proceso de una carátula? Mira, desde... Está el diseñador, sí. Estaba el operador de esas... Es muy importante eso que tú señalas. ¿Y qué tiempo se demoraba en la elaboración de esas carátulas? O sea, ustedes le daban eso hoy, ¿y qué tiempo más o menos ustedes le tomaba tener una portada lista? Mira, para un artista o una agrupación musical lanzar una producción, prácticamente por obligación había que dar los siguientes pasos: estudio de grabación, estudio fotográfico, diseñador gráfico, que va siempre asociado a la imprenta.
Exactamente. Porque en el caso de nosotros, yo diseñaba y la imprenta donde yo trabajaba hacía la impresión. Entonces ya hay otros pasos posterior a la imprenta, que ya sería hay que pagar, hacer la payola, las promociones para que el disco llegue. Un mundo aparte ya. Para que el disco llegue. Pero nosotros durante más de 3 décadas fuimos ese eslabón en la cadena de producción para que un artista llegara con una producción final. Siempre el artista sacaba, por lo general, sacaba un sencillo. Por ahí de que comenzaba el asunto. Sacaba un sencillo, luego otro, y cuando tenía ya 8 temas, para poner 4 en el lado A y 4 en el lado B, entonces ya se formaba el long play. Ahí era que se conformaba ya la producción completa. Esos sencillos ellos iban promocionándolo, de manera que cuando llegaba a sacar el LP, ya entonces la población conocía los temas. Ok, usted me habla que me dijo que ustedes se encargaban, por ejemplo, de hacer el logotipo, la tipografía también, me parece que era dibujada. Sí, vendían unas letras que venían como en un plástico, y uno la frotaba por encima y quedaba plasmada en el papel. Okay. Se llamaba, una marca era Cipatón y la otra Letra Z. Eso lo usábamos todos los diseñadores para formar los títulos. Eso era más bien cuando eran letras de cajón, porque cuando se requería de una tipografía estilizada, pues había que dibujarla. Y entonces la tipografía de menor puntaje, de 12 puntos hacia abajo, la hacíamos en una máquina IBM Composer. Ok, IBM de Composer. núcleo. Okay. De núcleo. Yo quiero una tipografía .8, pues busco el núcleo 8 y se lo coloco a la máquina y ahí digito. Sería muy interesante como que uno pudiera apreciar todo eso en un museo o algo. No existe un museo en el mundo con esos... Sí, es posible. Aquí en Dominicana no creo que lo tengan, no lo he visto, pero eso es muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones. Claro. Porque es que hay muchos diseñadores jóvenes y no tan jóvenes que no saben cómo se manejaba eso, y la precisión que había que tener. Y que hoy en día todo se le ha facilitado, porque hay mucha gente que ya hacen diseños incluso sin ser diseñadores, porque hay diseños que están prehechos. Existe lo que es el Canva, que es básicamente cambiar algunas formas, elementos, colores, pero antes había que fajarse de verdad. Así es, había que iniciar de cero. Incluso eso no se hace ya desde hace muchísimo tiempo. Para yo diseñar, hacíamos bosquejo primero. Claro. O sea, vamos a hacer una carátula de LP. Entonces hacíamos un bosquejo rústico, muy rústico, y luego lo mejorábamos. Hacíamos otro un poco más terminado hasta llegar a la idea final. Entonces aplicar esa idea final, viendo colores, viendo tamaños de tipografía, que es conveniente para no cometer errores. Entonces aplicábamos eso ya en el arte final. Exactamente. Entonces ese es el proceso que se hacía con los LP, pero también era el mismo proceso con los casetes. También usted fue diseñador de casetes. Me imagino que lo que cambiaba era las dimensiones y todo eso. Claro que sí. Es prácticamente el mismo proceso, porque el diseño para el caso es lo mismo, pero se maneja un formato mayor en el LP. Claro que sí. Incluso cabe mucho más información. Y tenía como una magia. Eso era la diferencia que había o yo lo percibo de esa manera. En la música antes existía como esa magia cuando tú ibas a las tiendas y veías esas carátulas, que incluso está regresando nuevamente el vinilo. Hay muchos jóvenes comprando discos de vinilo. ¿A qué usted cree que se deba a eso? Pienso que ha despertado mucho interés, sobre todo en los últimos años, de nuevos coleccionistas. Decía en soy uno de ellos. Decía en otra entrevista que me hicieron hace mucho, que los expertos dicen que la fidelidad del sonido que tiene el vinilo no se ha conseguido ni con el CD, que es con alta tecnología, y mucho menos con el cassette. O sea, el mejor nivel que se ha logrado es con el vinilo. Y eso que están haciendo ahora,
no creo que tenga tanto interés como antes, porque es que se vivía la época. Claro. O sea, eso iba acompañado de una serie de elementos alrededor de la moda. Sí, entonces, sí. cuando, por ejemplo, Shakira saca ahora lanza un vinilo y no tiene el mismo interés, quizás la misma apreciación que tenía en aquellos años, porque había todo un entorno, Claro que sí. que le favorecía al vinilo. Claro que sí. Y tenemos aquí, Juan, un pequeño museo, si se puede decir de esta manera, Bueno, con algunos de sus trabajos. Todos estos son trabajos suyos. así es. Usted tiene aquí, por ejemplo, su primera carátula. Sí, está por ahí. Vamos a mostrársela a la gente, esa Así es, primera así es. carátula. Vamos a buscar esa de Joe Colón. Me encontré en Nueva York llena de pandillas, me parten la cabeza, tenía que pelear obligatoriamente para ir a la escuela. Anduve por el fuego, me dieron a probar las drogas. Sin sentimientos, sin situaciones, no nace una canción. Tocaste muchas puertas. Fernando Villalona, Alex Bueno, nadie te ha grabado, entonces no me hacían caso porque nadie me había grabado una canción. Yo llegué al punto, compraba radios y presentaba los demos y le dejaba el radio a cada artista contarle que me escucharan la canción y así no me llama. Yo soy Elvis Samuel y digo, yo soy compositor y Luis Vargas estaba en el Hotel Newton y me pasó por el lado. Digo, Luis, ¿quién te ha grabado? Digo, Celia Cruz. Mentira, yo nunca había visto a ese señor en mi vida. Tú decidiste. Mentira. Elvis Samuel, ¿qué te pasa a ti? Digo, estoy triste. ¿Qué pasó? La amanecí queriéndose a quién o a fulano. Me dice, mira, cuerno. Dicen que tu amor es un veneno muy malo. Pégame tu bicha, era una más. Nace de un bullying. Nunca pensé que era el tema icónico. Orquesta Joe Colón. Esto es de 1987. Ahí arrancamos con este diseño. Aquí tenemos el disco. Esa fue su primera carátula. Esta es la primera, sí. Por ejemplo, aquí vemos la tipografía, Joe Exacto. Colón. Sí. Esta fue dibujada. Esa no es dibujada, esa la conseguimos, como te decía ahorita, en letra set. Se llamaba, sí. Venía en la plantilla y uno la colocaba en el arte, de esa manera. Las rayas detrás sí son dibujadas con chinógrafo. Okay. Esta tipografía es completamente manual. Eso es con felpa. La que dice el heredero. Así es, el heredero, eso es manual completamente. Aquí tenemos la contraportada, foto full color. Sí. Okay. Lo que te decía ahorita de 8 temas. Sí. Por lo general tenían 8 temas, sí. 4 en el lado A y 4 en el lado B. Sí. Algunas veces 5 y a veces hasta 6 de cada lado, sí. Dependiendo de la duración de cada tema. Es lo que yo le comentaba hace un momentico. El tener esto en su casa era como una especie de pieza de colección realmente. O sea, le daba como otro... No tengo las palabras ni siquiera para decirlo, como a la música, como otra sensación, otro sentimiento, realmente. Claro, es que la gente vivía eso. Se vivía realmente la gente eso. Vivía el vinilo, escuchar y ver la portada. Y otra cosa de la que yo creo que se ha perdido un poquito ahora en la actualidad con lo que es la música digital, es por ejemplo que uno tenía acceso directo a las informaciones. Aquí veíamos los temas, los compositores, todo. Informaciones que son realmente interesantes. Así es. Esa fue su primera portada. Esa es la primera, sí. Te voy a ir mostrando. Sí. Realmente diseñé alrededor de 70 portadas. Mire alrededor esta. de 70 portadas. Esta es de la Caribe Band, Prisionero. ¡Wow! Sí, ese tema se pegó muchísimo. Por acá tenemos el LP. Ay, ay, ay. Y sigue sonando igual ese LP, usted no sabe. Sí. Este tiene sonido todavía muy bien. Este fue también de sus primeras... no, esta ya fue del año 90. Ah, esta fue en el 90. Sí, ok, ya esta, me imagino que ya fue con computadores, cosas así, ¿verdad? El diseño. No. ¿O fue también manual? Todavía manual. Porque ¿a partir de qué año es que se da ese cambio de lo manual a lo... Vamos a decir digital en esa época? Aquí dijimos completamente manual. Pero ya aquí análogo
Ya aquí entra un poquito las dos cosas. Ah, ok, un híbrido. Un ahí. híbrido, exacto. Sí. Exacto. ¿Ves? Caribe Todas, Band. puedes notar, todas tienen mi crédito por acá. Juan Núñez, sí. Diseño Exacto. y arte Juan Núñez. Así es. O sea, Productor Andy Mesa. Andy Mesa. Estudios de grabación ENCA. Técnico de sonido. Ahí está toda esa información. Exactamente. Eso uno, sin despedirme, Copa Maga, esos son los temas. Pero Y Prisionero. sí. Prisionero fue el tema No, principal. ese tema se Ese pegó tema se pegó. muchísimo, Así claro es. que sí. Así es. El prisionero. Por aquí tenemos a Monchi Jiménez. Pero déjame mostrarte esta para que vayan en orden, porque esta, Sí. esta es la primera de mi amigo Monchi. Un saludo para él. Monchi, Monchi saludos Jiménez. para ti, Monchi. El Emperador. Sí. Esa fue la primera producción. Portada y contraportada. Ok. Miren qué cosa más elegante, señores. Es como yo dije al principio, muchas veces la gente compraba los discos por las portadas. Sí. ¿Le han hecho ese cuento a usted? ¿Le han dicho eso? Sí, claro, claro. Claro que sí. Muchas veces no saben el Sí. contenido. Porque yo le voy a decir algo, y en la actualidad se está viviendo lo mismo, porque por ejemplo hay películas que usted a veces la ve en la portada, Así es. y videos de YouTube muchas veces usted entra también por las miniaturas, que es lo mismo, es la presentación. Lo que llama la atención es Sí, la la presentación. presentación. Esta es la segunda producción de Monchi Jiménez. Sí. Ok. Por aquí tenemos Luigi. Luigi. No es un artista que trascendió. Ok, estos No son trascendió mucho. merengueros todos, Sí, ¿verdad? todo lo que te estoy Merengueros. presentando son merengue de orquesta. Merengue de orquesta. Merengue de orquesta. 87. Sí. 87 o Este 89. 89. Así es. Por aquí tenemos Eddie Toussaint. Eddie Toussaint. Ese Sí. es de origen haitiano, Ok. pero se estableció en República Dominicana y sacó esa producción. Mira, esa producción tiene una importancia que la gente no se imagina. Mira, el de los coros, en esa Pero ese es producción, Henry Jiménez. Henry García. Henry García, perdón. Henry García. Henry Jiménez es el de, Sí, el de los el de teclados. Homeboys. Sí. Exacto. Ese es Henry García. Y si tú lees esos créditos, eso es Grande Liga, todos los que están ahí, acompañándole en esa producción a él. Sí, claro. Julie Ruiz. Sí, sí. Son muy buenos Y todos. él me los que- parece conocido, ese muchacho. Sí, estuvo en otra orquesta luego de Ese la no es salida. Raúl, ¿verdad? No estoy seguro. No sé, no pero puedo sí sé decir. que estuvo en otra orquesta. Sí, Así es. Por aquí tenemos esa sí se pegó, Los Gitanos. Los Gitanos de Tony Sebal. Sí, claro. Siempre he dicho que esa es la primera producción luego de la muerte de Tony Sebal. Los Gitanos. Esto Ok. en el Ah, 80 eso fue y- después de la muerte. Sí, ahí, por eso no aparece Tony Sebal Sí, ahí, claro. porque ya había fallecido. Esta fue en el 87 y Tony Sebal murió en el 85. O sea, con Tony Sebal nunca se llegó a hacer una carátula. Sí, claro, Tuvo. claro, claro. Pero no. Yo no Ah, tengo. ok, sí, de sí. CD sí hice, luego Ah, de ok. posterior a la muerte de él. Bien. La contraportada de Los Gitanos. Este artista no es tan conocido, pero Sí, pegó sí, el sí. tema La Joya, Rafi Abreu. Rafi Abreu. Sí, porque Sí. hay que decir que muchos artistas pegaron un solo tema. Exacto, exacto. Y así se conocen. Ay, Y ese este es más conocido. No me diga que, bueno, quizás él va a ser reconocido en El Soberano en estos días. Eso escuché, sí. Sí. Así es. Aramis Camilo, la organización secreta. Usted hizo el Así. diseño de Ese, esta. así Vamos a es. ver el diseño Por- de esta. por ahí portada. aparece. Sí, mire. Con el sombrero, la tipografía, esa letra y la organización secreta, eso es. Usted fue que lo Dibujado, hizo. eso es dibujado. Ok. Muy bien. Así Y es. aquí lo vemos, Aramis. Aquí Así vea es. la gente para que lo vea ahí. Muy interesante eso. Wow. Por aquí tenemos a Tommy Poloni. Sí, claro. No trascendió mucho tampoco, Pero es conocido. pero es conocido. Sí, es conocido. Y es hijo de Alfredo Poloni, el hombre de Sisua Sisua. Ah, sí, claro. Digamos, el máximo representante de la plena
dominicana. Ok, Amor Loco se llama. Amor Loco es el Sí. título de esa producción. Así es. Nando Galán. Ay, ese se pegó también. ¿Sabe quién es? Claro que sí. Nando Galán. Así es. Wow. Así es. Robert Yandor Sí, claro, también. fue músico de Johnny Ventura. Sí, sí. Se ha mantenido como por Curazao, por ahí, por esas islas. Así es. Y seguirá haciendo música. Eh, Robert Yandor. no sé en qué está, pero fue bueno, fue bueno. Ay, 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 ay. El rey del merengue, Joseito Joseito Mateo. Las mujeres ahora tienen un refrán. Eso también fue como en el Ese es 89. 89. Así es. Ok. Ya esos, Sí. esos del 89 son de manera híbrida la, Sí, la exacto, elaboración. exacto, Sí. exacto. Por ahí puede ver mi crédito. Sí, ahí está. Diseño y arte Juan Núñez. Así es. Joseito Mateo. Ay, 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 miren eso. Está un poquito maltratado, pero No, pero esa sí se pegaron esa Sí. gente. En invierno tu calor yo fui. así es. Hubo un tiempo que le hicieron frente incluso a los Rosarios, Exacto. la artillería. Ahí no está Jeffrey, ahí está Nelson Hill y Jacqueline. Ok, esta fue. Ese ¿qué? es 90, ese es el 90. Jeffrey vino después. Estuvo estuvo antes, estuvo Ok. antes. Así es. La artillería. Sí. Así Déjame ver es. qué tema tenía la artillería aquí. Ah, pero se pegaron muchísimo. Sí, Otra noche, sí. loco amor. Otra noche, eso fue un- Corazón parrandero, amarrado su melado, le cayó guau, baila muy bien, el viejo bailador, sí. Así es. Sí, muy, muy bueno. Por Aquí aquí tenemos tenemos uno de la dinastía Villalona. Dinastía Villalona. Aramis. Arami, así es. Sí. Ese- Aramis Villalona. Ese el tema principal fue Coco de Agua. Coco de agua que hasta el día de hoy es un palo. Correcto, correcto. Sí. Una pregunta, ¿esos artistas le exigían a usted o era la misma disquera que le, por ejemplo, yo quiero la carátula con estos elementos, estos colores? No, no. ¿Eran ustedes? Nos dejaban trabajar con libertad. Ok. Por lo general nos entregaban la fotografía o las fotografías para uno escoger. Algunas veces sí participaban y nos decían, sí, esta es la que quiero. Y trabajábamos en base a eso. Pero con toda libertad trabajábamos. Por aquí tenemos El Zafiro. el Zafiro. Sí. Carlos Manuel. Ok. Ajá, los temas de aquí. Sí, Dominicano ausente. el Ay, príncipe. ay, 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 es un clásico de Navidad. Exactamente. Dominicano ausente. Dominicano ausente, digamos Wow. que es el principal tema de esa Pero de esa que- producción. Antonio Núñez, Y su- que no es mi pariente, es un Dominicano, sí, dominicano de Parece Santiago, boricua. empresario de Santiago en esa época, no Sí. sé, hace tiempo que no sé de él. Sí, sí. Así, sacó esa producción. Mala, 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 mala. Él fue que pegó esa mala, mala. Este artista, Willy Polanco, Willy Polanco. Una pregunta, Juan. Ok, sí, Willy Polanco y su banda, El Complot. ese él es dominicano, pero radicado siempre en Curazao, Sí, por ahí, porque en la producción, por el título, te das cuenta sí. que está en papiamento. Ok, sí. Sí, Bota Pidi Fuego. bota, pide fuego. Ok. Así es. Me dijiste que tienes alrededor de 70 portadas. De 70, sí. Solo te he mostrado las de música, o sea, los de Sí. orquesta. La orquesta joven. Ay, 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 ay. José ay. Vera, la orquesta joven. No, pero ahí yo no veo a José Vera. ¿Está ahí? Sí, José Vera está ahí, claro. Déjame verlo. José Vera, sí. Y Guillermo Ten. José Vera aquí. ¿Y cuál es José Vera de eso? José Vera. Ese es José José Vera. Vera. Está gordito. Pero no se parece Sí, a él ahí. Sí, sí. Ese es José Vera. Wow. Pues José Vera está más joven ahora. Está más joven ahora. Mi hermanito José Veras. Yo conversé con él el día pasado. Sí. Míralo aquí, la siguiente producción. Tú ves, aquí está diferente. Sí, José Vera. Ay, sí, sí. José Vera, claro. Y- Y esta orquesta Y joven. Guillermo Ten. Y Guillermo Ten, sí. Princesa mía, soy un genio. Esta fue otra orquesta también que, Sí. No, que mucha calidad, mucha calidad. fue un boom. Sí, Bueno, así es. la Cocobán tiene mucha influencia, contado
por él mismo en una entrevista que le hice de la orquesta joven, Así es. cuando surgió la Cocobán. Otra de Zafiro. El Zafiro, Aquí el tema principal era el aumento. el aumento. Ajá. A ver que la gente lo ve ahí, mira. El Está un poco aumento. maltratada, pero Sí. los No, años. Estamos hablando de que 90. un par de años ya para 90 atrás. y Ha 90. llovido un poquito Así desde es. ya para acá. Puede ver mi crédito por ahí. Sí, claro, Juan Núñez. Una pregunta, de todas las portadas, ¿tienes alguna favorita? Una que tú que digas, wow, me la comí con esta. Esa que pasamos ahorita de Caribe Band, para mí una de las mejores. La de Prisionero. Prisionero, sí, Sí, sí. sí, así es. Y por aquí tenemos, Ah, el Mayimbe. así es, Esta es mi historia. esta es mi historia. Pero Eso es 1990. esta es una portada histórica realmente. Déjame Así ver. es. Sí. Lágrimas para un recuerdo. Que él tenía ahí. Sí, Era como un adolescente cuando eso. Tatico Enrique, Jardiné. Ay, ay. exacto. Son todos buenos. Todos tan buenos. Y esto sí. Eso es 90. Me también. llama mucho la atención. Es que esta. A diferencia de las otras, está completamente blanco y Blanco negro. y negro, así mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se eligió ¿por qué se eligió Mira, ese formato la blanco y pregunta negro? me la han hecho varias personas. ¿Por qué blanco y negro? Sí. Realmente las fotografías me la llevó su papá. La única vez que vi al padre de Fernando Villalona fue cuando me llevó esa fotografía. Yo no sé si Fernando estaba fuera del país o qué, pero su padre fue que me llevó esas fotografías para hacer ese trabajo. ¿De qué año estamos hablando aquí? Que se En elaboró 90. en el 90 se elaboró 90, esto. sí. Miren, Así es, Fernando Villalona, súper interesante, súper chula esa así es. Y fue para el sello Paloma Records, Paloma Records. que era de él. Sí, pues, en honor a su hija. A su hija, sí. Paloma. Sí. Entonces Bien. aquí que habla de esa fecha, 7 de mayo de 1955. se refiere a la fecha de nacimiento de él. Ok. Así es. Terminamos orquesta. Eso ya es todo merengue aquí. Todo merengue de orquesta. Entonces aquí vemos Podemos irnos para la bachata, Teodoro Reyes. el cieguito sabio. Así es, 1987. 89, perdón. Eso fue antes de él tener la pegada que Sí, sí. tuvo, sí. Claro, Ok. todavía ahí no tenía. No tenía el sombrero. Así es, así sí. es. Yo tenía esa cinta de Teodoro, el de Pero la pegada. hay una carátula antes que esta, que tenía como título El Hueso. El hueso. El Hueso. Va primero que esta, pero no la conservo. Pero esas dos portadas, esas dos producciones las hice para Teodoro De esas Reyes. portadas que usted me está enseñando, ¿alguna ocasionó algún tipo de controversia o algo que se haya tenido que volver a hacer otra vez? No. Todas. No, realmente no hubo ningún conflicto. Ese Tony es Santos. Tony Santos, el rey de la madre. La gente que sabe de bachata Sí, claro. sabe quién es ese intérprete. Claro que sí. 1990 también. Sí, también, 90. Sí. La mayoría, o sea, todos están entre 1987 Sí. y 1991. Y 91. Ahí en esos 4 años están todas. ¿Dónde se da el proceso? ¿En qué año se da el paso de este formato, que es LP, al formato de cinta? De cinta. Sí. Recuerda Recuerda al que, mismo tiempo. Sí, sí. Era el mismo tiempo. Eran simultáneos. Ok. El cassette y el LP, Sí. yo digo, convivieron por muchos años. ¿Cuál fue primero? ¿El LP? El LP, claro. El LP fue claro, primero. el LP. ¿verdad? Sí. Aquí vemos a Anthony Santos. Ya. Voy a acercarlo aquí a la cámara. A Anthony Santos. Primera producción de Anthony Santos. ¿Esta fue la primera producción? Eso es lo primero que sale a la venta de Anthony Santos. El vinilo vino en 3 velocidades. Ese fue el primero. Y al día siguiente del siniestro, yo fui y quedó todo. El primero que grabó bachata
José Manuel Calderón. Es el pionero. Yo tuve mi primera computadora en 1993. La gente sigue comprando CD. No, el chaval tenía como 14. El chaval no surge como el chaval. El cassette fue la forma de reproducción más popular, más vendida. El CD nunca lo desplazó por completo. De Anthony Santos se pedía 50,000. El Toro tenía la indecisión de si ponerle la Toro Band o los Toro Band. Ahora hay muchísima gente, como tú decías ahorita, moviendo cositas para acá en una computadora. Eso no es diseño.